Este domingo estamos celebrando aquí en nuestra parroquia la Ascensión del Señor. Normalmente no se celebraba el pasado en domingo, cuando la iglesia planteaba que un día de la iglesia, pues el gobierno y las escuelas los paraban para que la gente fuera a la iglesia, y normalmente se celebraba en jueves. Jueves pasado, si las condiciones fueran como eran antes, hubiéramos celebrado la Ascensión del Señor. Las personas mayores en Colombia que le daban a las catequesis se le enseñaban con pequeños dichos. En Colombia le enseñan a uno la mayoría de las veces con dichos. Decía la catequista mía: 3 jueves en el año causan admiración: el jueves santo, el jueves del Corpus y el jueves de la Ascensión. Así le enseñaban a las cosas y sabía uno que tenía que estar ahí, ¿cierto? Y entonces, pues lo mismo va a suceder con el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, o llamado allí Corpus Christi. Era jueves, pero lo vamos a celebrar. ¿Por qué? Por las mismas circunstancias. Entonces, esa fiesta que era celebrar el jueves se pone el domingo, porque la mayoría de ustedes sí pueden estar, para celebrar la última de las fiestas de la Pascua antes de celebrar Pentecostés. Pentecostés lo vamos a celebrar el próximo fin de semana. El domingo antes de Pentecostés se celebra la Ascensión del Señor. 2 diferencias antes de explicarles cómo la Ascensión del Señor tiene mucho que ver con nuestra vida y especialmente con el triunfo definitivo de nuestra existencia. Hay 2 palabras que se parecen mucho y la gente a veces las confunde: la ascensión y la asunción. La única diferencia es una vocal: ascensión, asunción. Jesús fue el que ascendió, ¿no? La ascensión es de Jesús, la asunción es de María. La diferencia es sencilla: Jesús subió al cielo por su propio poder, porque Él decidió subir al cielo después de haber estado con los apóstoles un tiempo después de su resurrección. Como lo hemos escuchado en la primera lectura, compartió con ellos, comió con ellos, vivió con ellos, les mostró que el mismo que había muerto en la cruz era el mismo que estaba resucitado. Les enseñó su mano, su costado, comió con ellos, pero también dio signos de que su vida era una vida nueva. No era que había vuelto a la vida nuestra de este mundo, sino que era la vida nueva, la vida resucitada. En cambio, María fue llevada al cielo con el poder de Dios. Por eso las palabras se parecen, pero son distintas. Nosotros celebramos hoy la Ascensión y en otro momento del año vamos a celebrar la Asunción de la Virgen María. ¿Qué significa la Ascensión para nosotros? La mayoría de las veces el Evangelio es muy fácil de relacionar con la vida nuestra, pero cuando uno piensa en la Ascensión podría caer en la trampita de pensar: bueno, ascendió Jesús porque Él subió al cielo por su propio poder. Entonces, pues mucho que tenga que ver con nuestra vida uno puede pensar que no tenga, pero hay 3 cositas muy importantes ahí que a mí me gustaría compartírselas, que me gustaría que todos pensáramos en eso también desde nuestra propia vida espiritual, de nuestra oración. Lo primero es que cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo uno de nosotros, Jesús de Nazaret, Dios, la divinidad, Dios se hizo hombre, se humanizó, se encarnó. Dios quiso hacerse uno con la naturaleza humana y la naturaleza divina se unió con la de nosotros. Es decir, Dios, para ponerlo en palabras nuestras, se hizo como cualquiera de los que estamos aquí. Jesús tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que relacionarse con su papá, con su mamá, con las autoridades. Y siendo Dios, tuvo que hacer todo lo que hacemos nosotros.
Cuando Él resucitó y ascendió, lo que somos nosotros volvió y estuvo desde ese momento hasta la eternidad, un ser humano como nosotros en la Trinidad. Eso no existía antes de la ascensión. En la Trinidad, un ser humano resucitado no lo había. Y ahí, en esa ascensión de Jesús, después de su resurrección, está el futuro de lo que nosotros vamos a hacer. Porque todos los que estamos aquí, todas las personas del mundo, en el momento final de la historia, vamos a resucitar. Vamos a ser transformados. Algunas personas van a resucitar para la vida eterna, algunas personas van a resucitar, pero van a terminar en la condenación eterna. Y eso es lo segundo que tenemos que pensar. La resurrección y la ascensión del Señor no son unas cosas que celebramos nosotros nada más porque prendimos el cirio en Semana Santa o porque hicimos las 9 lecturas. No se trata de eso, se trata de entender que ese es también nuestro destino. Nuestra existencia puede llegar a su plenitud. Nuestra existencia puede llegar a ser total y plena en el futuro, resucitados. Nuestra existencia puede fracasar. Nuestra existencia puede llegar a la desesperación y la angustia total y eterna. Resucitados en una angustia absoluta y eterna. Y eso nosotros no lo podemos permitir en nuestra vida. Porque nos hizo el Señor para que nuestra existencia sea plena, para que resucitados, compartiendo lo mismo que el Señor ahora vive junto a la Trinidad, pudiendo estar en su presencia, nosotros vivamos la plenitud de nuestra existencia. Muchas veces en este mundo nosotros nos quedamos en las cosas que pasan y confundimos la felicidad, la plenitud de nuestro corazón con las pequeñas diversiones, con los pequeños entretenimientos de este mundo. Y son dos cosas distintas. Divertirse no es ser feliz. Entretenerse no es ser feliz. Pero en esta vida materialista que nosotros tenemos, en esta vida de las cosas del mundo que nosotros tenemos que enfrentar y con las que nos tenemos que relacionar, hemos empezado a confundirlo todo. Y nosotros, en lugar de pensar en la plenitud verdadera de nuestra vida, en la felicidad que nos da el auténtico amor, la alegría que nos da el vivir con las personas que de verdad nos aman, papá, mamá, con los hermanos, en lugar de valorar las cosas que son simples de la vida, porque esas personas que nos aman y los que amamos no van a estar ahí siempre. Algún día se va a ir la persona que nos ama, algún día no va a estar el papá, algún día no va a estar la mamá, y nosotros no valoramos eso y preferimos los pequeños entretenimientos y las diversiones de esta vida. Uno ve, por ejemplo, los muchachos en la casa, llegan, le hacen hacer papá a la mamá y vean, no se habla más, están en el medio. Hay la gente. Eso se puede hacer. Pero nos hemos empezado a entretener, hemos empezado a buscar diversión. A mí me gusta mucho hacer esto, pues lo hago. Entonces están en el Xbox todo el tiempo. No hablan con el papá, no hablan con la mamá, las personas que aman, los que están cerca, no los tienen cerca. ¿Por qué? Porque nos hemos confundido. Las cosas que de verdad nos pueden dar felicidad en la vida, las hemos cambiado por entretenernos o por divertirnos. Y en este mundo el Señor nos ha puesto para que empecemos a anticipar la auténtica felicidad que vamos a vivir junto a Él. Y nos hemos dejado confundir totalmente. Y en la medida en que el mundo nos confunde más, empezamos a volverlo todo patas arriba, terminamos olvidándonos de Dios, terminamos olvidando de la fe, terminamos olvidando de los compromisos que tenemos con los demás, de la generosidad, del amor, de la bondad, del perdón, de la reconciliación, del compartir, de la alegría, de la ternura. Todo eso lo vamos haciendo a un lado, se va quedando nuestra vida vacía. Y por más entretenimiento que pongamos, y por más diversión que pongamos, nunca vamos a ser felices. El mensaje es que Jesús está centrado en ser capaces de amar y de amar de verdad. Hay una sola forma de amar. Hay una sola forma de amar. Hay una sola. La persona que dice que ama, el amor de las personas es de una sola manera.
Amar tiene una sola expresión, la entrega total del mundo. Si Dios nos ha amado para transformarnos y que empecemos en ese amor a vivir el amor pleno que vamos a tener junto a Él, debiéramos nosotros empezar a amar a todos. Es difícil en algunos casos, hay complicaciones en el otro, los seres humanos estamos llenos de limitaciones, díganme lo que quieran. Estamos llamados a amar. Y que el amor llene nuestra vida, especialmente con los que tenemos más cerca, con los que nos aman. Si no, lo que Dios hizo al mandar a Jesús, lo que Jesús hizo al sacrificarse Él y al entregar su vida, se vuelve una cosa vacía. Estamos llamados a anticipar eso que vamos a vivir pleno en el futuro aquí, y la única manera que hay es amando. Si nosotros nos arriesgáramos a amar y amáramos de verdad, con toda la ternura, con toda la entrega, con toda la alegría, al papá, a la mamá, al hermano, a la esposa, al esposo, si fuéramos generosos y nos diéramos siempre, estaríamos anticipando eso que vamos a vivir pleno en el momento en el que estemos con el Señor. Porque todos, me imagino acá, queremos resucitar para vivir con Él, no resucitar para perdernos. En la medida en que amemos menos, en la medida en la que nos entreguemos menos a los que nos aman y a los que amamos, en la medida en la que nos encerremos más en nuestro egoísmo, en la medida en la que estemos más metidos en las cosas de este mundo, en esa medida vamos a terminar mucho más alejados de Dios. No se trata de la expresión externa de estar en misa, eso es una parte de la vida cristiana, pero la vida cristiana se nutre de la Eucaristía y se describe en la casa, en el trabajo, en la escuela, así, amando siempre, amando a los que tenemos cerca y a los que están más lejos. Hay que aprender a amar y a amar verdaderamente para que esa vida sea anticipada desde ya. Segunda cosa, eso no es solamente cuando nos oramos y resucitemos, hay una forma de anticipar eso que vamos a vivir pleno junto a Dios, y es amando. Y tenemos que arriesgarnos a amar. La persona que no sea capaz de amar está perdida. Lo tercero es esto: el mundo tiene una forma muy distinta de amar. El mundo tiene una forma muy distinta de amar. La única manera verdadera de amar es haciendo que nuestro amor se parezca al del Señor. ¿Por qué vino Él? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¿Y por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho desde el comienzo del mundo? Incluso creando el mundo. Porque su amor es eterno. Porque su amor no tiene límites. Nosotros respondimos en el Salmo que ahora el Señor les envía hacia los otros sagrados, hacia allá, vamos todos. Y tenemos que aprender a anticiparlo, amando como Él amó. Cada vez que nosotros digamos o hagamos algo, cada vez que nosotros emprendamos una tarea o un objetivo, tenemos que pensar si nosotros estamos haciendo en cada paso realidad el amor que el Señor nos ha mostrado. A mí me gustaría que todos entendiéramos que la ascensión nos lleva a nosotros como seres humanos a la presencia de la eternidad, porque uno de nosotros está con la Trinidad. Y eso tiene que llenarnos a los que creemos de una profunda fuerza para empezar a hacer realidad el proyecto que el Señor le entregó a los apóstoles. Ustedes oyen el Evangelio, el proyecto es muy sencillo. Enséñenle a todo el mundo lo que yo les enseñé. Díganle a todo el mundo lo que yo les dije. Compártanle a todo el mundo lo que yo compartí con ustedes. Y si uno mira el Evangelio, se da cuenta que el proyecto del reino de Dios, que la salvación que el Señor Jesús le transmitió a todos, se las transmitió de una manera, con la cercanía, con el amor, con la alegría, con el perdón, con acoger al que estaba marginado, con reconciliar al que estaba enemistado, mostrándoles al final y al cabo que el mismo Dios que nos ha hecho para Él, nos ha dado las herramientas para amar como Él. Vamos a pedirle a Él hoy que nos deje la capacidad de nuestro corazón de valorar lo que hoy celebramos, sabiendo que podemos anticipar desde allá, aquí en este mundo, lo que allá el Señor ha planeado y organizado para todos nosotros al final de los tiempos.